Bien, hermanos, quiero darles la bienvenida a nuestra primera lección de Consejería para Seguridad de Salvación o Consejería para Vida Eterna. Gracias por cada uno de ustedes. Deseo animarles. Ojalá que esta lección y este curso que vamos a tener el día de hoy lo podamos iniciar y lo podamos concluir de la mejor manera, hermanos. Antes que nada, quisiera hacerles algunas recomendaciones iniciales, si fueran tan amables, para que de esta manera podamos funcionar de la mejor manera dentro de la lección. En primer lugar, les invito a cerrar sus micrófonos para no tener problemas a veces de audio o de ruido, ¿sí? Eso es algo importante para que esta grabación pueda salir lo mejor posible. Eso es por un lado. Por otro, tener a la mano, si fueran tan amables, tanto su Biblia, los que pudieron conseguir el domingo pasado su manual, con toda confianza lo pueden tener también a la mano y abrirlo, por favor. Vamos a iniciar en la página 12. ¿Sí? Las primeras páginas van a ser para el taller de evangelismo que vamos a tener presencialmente los días domingo, ¿sí? Repito, el curso para consejería va a iniciar a partir de la página 12. Entonces, preparen por favor su manual en la página 12. Los hermanos que no lo tienen, por ejemplo, nuestra hermana Marilú, se lo puedo enviar por ya sea de manera digital o en su momento el próximo domingo usted lo puede tener a la mano. Diríjase con nuestro hermano Fernando Araujo, él lo tiene para que Ok, gracias. se lo pueda brindar a Ricardo. Si también se lo puedo mandar por WhatsApp para que lo tenga de manera digital, ya que no tenemos manera de poder dárselo físicamente, ¿verdad? En especie. Pero lo importante es que podamos aprovechar este tiempo, hermanos. Otra recomendación es tratar de participar. Esta clase va a ser participativa. Cuando se le indique, ¿verdad? Cuando le indique el maestro, activando su micrófono y por supuesto volviéndolo a cerrar nuevamente para poder concluir la participación. Bien, son algunas de las recomendaciones para que podamos funcionar bien durante esta lección, si fueran tan amables, hermanos. Vamos a, como siempre, vamos a poner en las manos de Dios esta primera lección, hermanos, que Dios pueda derramar su sabiduría y su espíritu en cada uno de nosotros para que de esta manera sigamos adelante, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra capacitación para seguir haciéndolo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho de alguna manera, sin embargo, el poder repasar, el poder tener a la mano ciertos consejos, siempre será algo importante para poder realizar esta labor de la mejor manera. ¿Sí, hermanos? Para ello vamos a solicitar, si fuera tan amable, a nuestra hermana Ángeles de dirigirnos a Dios en oración. Por favor, hermana. Sí, hermanos, buenas noches. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, porque estamos reunidos, Señor, para ser enseñados, capacitados, Señor, en tu palabra, bendito Dios. Te rogamos, Padre, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, que estemos unidos, Señor, en la unidad del Espíritu Santo, Señor, que quite, Señor, todo aquello que puede estorbar, Señor, para poder, Señor, entender y comprender más y más de tu palabra, bendito Dios. Te pido, Padre, que hagas de cada uno de nosotros, Señor, siervos útiles, Señor, obreros y obreras irreprensibles, para usar tu palabra correctamente, Señor. Usa, Señor, a tu siervo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Ángeles. Puede cerrar su micrófono, por favor.
Bien, hermanos, ah, vayamos por favor a su Biblia, ahí en San Juan capítulo 17, si fueran tan amables. Repito, San Juan capítulo 17. Y les voy a invitar, si fueran tan amables, a poder dirigirnos al versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3, por favor. Dice la palabra de Dios así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repito, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En su oración, es la oración que nosotros entendemos como la oración intercesora, podemos nosotros observar esta porción de la Biblia diciendo algo muy enfático, muy claro, y que ojalá, hermanos, lo hagamos propio. Dice la palabra de Dios: esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando una persona nos pregunta o quiere saber algo acerca de lo que viene siendo esa vida eterna, esa vida abundante, solamente, hermanos, la podemos nosotros direccionar hacia lo que viene siendo el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso es algo importante que nosotros a través de la Biblia descubramos ese plan que Dios tiene precioso para poder dirigir a aquellas personas que tienen hambre y sed del Espíritu, aquellas que tienen la necesidad en su corazón de poder encontrar la verdad, esa verdad que los haga libres. Y solamente es a través, hermanos, del conocimiento de Dios y de Jesucristo, a través de la bendita palabra. Esto es algo importante que necesitamos nosotros ir entendiendo para que de esa manera no solamente lo hagamos propio, sino también lo compartamos a las demás personas. Y una de las formas, hermanos, después de lo que viene siendo la labor de evangelismo o evangelización, es precisamente confirmar a las personas en sus decisiones. La labor evangelística en cuanto a la capacitación la vamos a llevar el próximo domingo por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Pero lo que viene siendo posterior a que una persona haya tomado una decisión es lo que en este momento nosotros vamos a ver. Ahora, vamos a abrir ahorita la participación, vamos a abrir la conversación con algunos de ustedes con respecto a lo que viene siendo, hermanos, preguntar cuáles son los propósitos de la consejería. ¿Cuál cree usted? ¿Cuáles cree que son para usted los propósitos de realizar una consejería para seguridad de salvación, hermanos? ¿Habrá alguien que quisiera participar? Sí, hermana Lolita, puede abrir su micrófono. Sí, Ralo.
Cierra. No se oye. Pastor, no es para la consejería, es para, pues, ya cuando uno ya aprenda bien, enseñar, es una enseñanza a otra persona que no conoce de la palabra. Más o menos, hermano, más o menos. A ver, hermano Fernando, si fuera tan amable. Sí, es para estar seguros si realmente fue cierta su decisión para recibir a Cristo en su corazón. Es correcto. Porque hay veces que son, como dicen, hay veces que son emociones y no sabemos realmente si fue real su decisión que tomó. Gracias, hermano, muy amable. Sí, hermana Lolita, adelante. Hermana, no le escuchamos nuevamente. No, me parece que no le escuchamos, hermana. Lo que puede pasar, lo que puedo hacer que sugerirle ahí, hermana Lupita, es que pueda salir y entrar nuevamente, a ver si así. Bien, ¿alguien más desea participar con respecto a esta importancia de lo que viene siendo la labor de consejería dentro de nuestra iglesia? Sí, hermana Ángeles, por favor. Sí, pastor, pues es para confirmar esa decisión que la persona en su momento hizo y asegurarnos de que verdaderamente haciéndole las preguntas pertinentes que ya tenemos escritas, darnos cuenta si verdaderamente esa persona tiene ese deseo de seguir a nuestro Señor Jesucristo y que no sea solamente algo emocional que en el momento lo hizo y después tal vez ni siquiera supo lo que hizo, ¿verdad? No fue sincera, pero ahora sí que el que conoce el corazón y los pensamientos es Dios, pero nosotros como sus hijos debemos de dar ese seguimiento y asegurarnos que esa persona verdaderamente esté siguiendo, quiera seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana Ángeles. A ver, hermana Lolita, a ver si ahora sí. A ver si ya me escuchan, hermanos. Perfecto. Ahora sí, adelante, hermana. Qué bueno. Bueno, pues como usted lo decía, para que tengan seguridad en la salvación, para que sepan que ya no pertenecen a este mundo, que ahora son, por la pura gracia y misericordia de Dios, son hijos de Dios, que que han nacido. Al hacer esa decisión, obviamente sí tenemos que confirmar si su decisión fue sincera, si saben lo que hicieron, y si no, pues invitarlos otra vez a que hagan su decisión, pero debemos decirles de que cuando hacen esa decisión son nuevas criaturas, nacieron espiritualmente para Dios, que el nacimiento físico de nada aprovecha, no sirve para nada, que realmente nacieron a la hora de recibir a Cristo, que el Señor estará siempre con ellos hasta el fin del mundo, que no los va a dejar, no los va a desamparar, que sus oraciones serán escuchadas por Dios,
que sus peticiones conforme a la voluntad de Dios también serán contestadas y que Dios los va a capacitar si ellos se congregan, si estudian su Biblia, Dios los va a capacitar para que ellos a su vez acerquen almas a los pies del Señor. Gracias, hermana, muy amable, muy completa su respuesta. Hermanos, continuamos con esta participación. Con la siguiente pregunta que quiero hacerles. ¿De quién es la labor de consejería? Es decir, ¿quién debe hacerlo? ¿Quién desea participar al respecto? Sí, hermana Bere. Hola, buenas noches a todos. Creo yo que en algún momento de nuestro llamado, de nuestra, pues sí, que cuando decidimos estar con la verdad y estar con Él, nosotros, en base a lo que leemos, en base a lo que alimentamos nuestro espíritu, Dios nos da el entendimiento para ser capaces, ¿no? Quizás no al 100%, pero podemos dar como una referencia. Y si no nos sentimos capaces de ser 100% consejeros, pues podemos ahora sí que delegar la responsabilidad a otra persona. Pero creo yo que es una de las gracias que nos da nuestro Señor en ese momento. Gracias, Que Bere. tenemos como que el sentimiento, ¿no? Y podemos dar testimonio, porque también la consejería, siento yo que es parte de dar testimonio propio. Gracias. Muy bien, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Estamos preguntando quién debe hacer la labor de consejería en nuestra iglesia. Sí. Sí, hermana Lolita. Si yo acerco a una persona a los pies de Cristo, debo también aconsejarle, no la puedo dejar a la deriva, ya le compartí la palabra de Dios, esa persona ya aceptó de corazón o no, eso solo lo sabe Dios, pero no podemos abandonarla, tenemos que darle seguimiento y por lo tanto, pues darle, como decíamos, darle la consejería que esa persona necesita para que su fe crezca, para que esa persona entienda pues que necesita estar tomada de la mano de Dios y es responsabilidad de nosotros. Y si no estamos capacitados para hacerlo, como dice nuestra hermana Berenice, pues entonces hablar con alguno de los hermanos y decirle, oye, mira, esta persona recibió a Cristo, no me siento capaz de aconsejarla, por favor, hazlo tú, acompáñame. O en todo caso, pues hasta el hermano Hugo. Ok, gracias, hermana. Muy amable. Bien. Esto es el preámbulo, hermanos, es la introducción relacionada precisamente con lo que viene siendo una labor importante, muy importante, así como la labor de evangelismo es algo importante, también la labor de consejería es otra de las labores dentro de la iglesia importantes. ¿Y saben qué? Todos lo podemos hacer. Todos los miembros, diríamos, de la congregación, lo podemos hacer. Mientras hayamos nosotros experimentado ese cambio, esa vida nueva, esa transformación en el Señor Jesucristo, como nos comentaba nuestra hermana Lolita, tenemos la oportunidad, hermanos, de abrir las Escrituras, poder capacitarnos a través de, diríamos, hermanos maduros de la iglesia o incluso, en este caso, su servidor, siervo del Señor. Lo tenemos que hacer. Mi responsabilidad es poder delegar, poder capacitar a otras personas, a otros hermanos, para que hagan esa labor también de edificar a los santos. ¿Sí, hermanos?
Esto es algo importante. De ahí la importancia de este curso. Este curso se debe de dar de una manera periódica en nuestras iglesias. ¿Para qué? Para que aquellos nuevos creyentes vayan también siendo capacitados para edificar a otros. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque llega el momento en el cual nosotros como pastores a veces no podemos realizar todas las labores dentro de la iglesia. ¿Me explico? Esa parte es ahí donde entran otros hermanos en acción. Se levanta, se estructura un ministerio de consejería dentro del ministerio que se llama de edificación, y es ahí donde entra un grupo de hermanos para poder apoyar a cada una de las personas necesitadas cuando diríamos nosotros, toman una decisión por Cristo, cuando tienen en su corazón el poder entregar su vida al Señor. ¿Sí? Por eso, hermanos, no siempre nos vamos a dirigir al pastor. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer todo. Creo que lo más importante siempre es tener un grupo de hermanos. Cuando en las iglesias hay actividad, por ejemplo, un sermón, después de un sermón se realiza una invitación, y al realizar o a extender una invitación para ver quién quiere entregar su vida al Señor, quién quiere tomar una decisión por Cristo, más de alguno levanta la mano para decir yo quiero, yo deseo, entra en acción entonces, hermanos, un consejero o una consejera. Y es lo que vamos a ver el día de hoy y durante las demás lecciones, cómo usted puede intervenir, usted puede entrar en acción para poder aconsejar a una persona que toma una decisión por Cristo y llevarla a un punto en el cual su seguridad de salvación pueda ser, diríamos nosotros, pueda ser certera, pueda ser precisa, y de esta manera, hermanos, poder hacer que aquella persona pueda salir, diríamos, de la iglesia rumbo a su casa, convencida de aquello que ella realizó, ¿verdad? Aquella decisión que tomó. Bien, ¿estamos en la página 12, hermanos? Sí. Perfecto. Estamos en la página 12. La página 12 es el punto número 3 de lo que viene siendo nuestro curso, ¿sí? Dice, la labor de aconsejar para concretar una decisión de salvación, ¿sí? Así dice la porción. Bien, vamos a tener la oportunidad aquí de analizar. Por favor, le invito a que lea con atención la crónica de una decisión incierta, así se llama. Crónica de una decisión incierta, ¿sí, hermanos? Y vamos a leer con atención esta porción porque al final vamos a preguntar con respecto a ello. ¿Les parece? Bien. Sí, hermano. Hermana Lolita, si fuera tan amable, hermana, de poder darle lectura a esta porción. Y hermanos, por favor, pongamos atención en esta lectura y escuchemos lo que nuestra hermana nos narra con respecto a esta crónica de una decisión incierta. Ponga atención y al final podemos participar, por favor. ¿Sí? Adelante, hermana. Sí, hermanos, así dice nuestra hoja. Juan Hernández, abrumado por sus problemas, supo que había una iglesia donde se hablaba de Dios muy bonito. Un conocido le invitó y después de mucha indecisión, decidió asistir a la reunión de la iglesia. Llegó tarde porque un familiar le llamó por teléfono para contarle sus problemas. Al entrar, nadie lo saludó. Todo mundo estaba concentrado en lo que sucedía en el estrado. Ni una sonrisa recibió.
Más bien sintió el silencio de la gente como un reproche a su impuntualidad. Sin embargo, decidió quedarse. Ocupó un lugar solitario en un lado del auditorio y comenzó a escuchar los cantos. Poco a poco se calmó su corazón agitado por la prisa y el nerviosismo de estar en un lugar nuevo para él y donde no conocía a nadie. Escuchó las expresiones de gratitud de la gente. A pesar de sus problemas, los cantos le hablaban de lo que Dios prometía hacer en las vidas y de lo que Dios es. Al momento de la lectura se sintió mal porque nadie le dijo que podía traer una Biblia, la que fuera. Sin embargo, escuchó con atención, aunque no entendió mucho de lo que se leía, pues nadie le compartió su Biblia. Cuando llegó el tiempo de la predicación, comenzó con más fuerza la obra del Espíritu Santo en su corazón. Sintió que lo que se decía era para él. Al principio se preguntaba cómo es que le habían contado al pastor de su vida, pues cada versículo de la Biblia y su explicación tenían que ver con cosas muy personales. Recordó sus problemas, entendió que tenía que acercarse a Dios, pero no sabía cómo. Al momento en el que el pastor hizo la invitación, sintiéndose tan necesitado, no le importó lo que fueran a decir los demás. En esta iglesia había percibido que había respuesta a sus necesidades, aunque todavía tenía muchas preguntas. Nervioso, vacilante y con la boca seca, pasó al frente cuando le invitaron a hacerlo. El pastor le saludó y tuvo que esperar unos largos segundos en la plataforma, pues a pesar de que el auditorio estaba casi lleno, no había alguien que se ofreciera a pasar con él para explicarle más. Al fin, una persona de la congregación pasó con él. Sígame, le dijo con actitud seca, a lo que Juan obedeció. Cuando llegaron al patio, tuvieron que platicar ahí, pues no había lugar privado para charlar. Sin más preámbulo, el consejero le dijo, y bien, pasó usted al frente, sin duda quiere aceptar a Cristo. Pues creo que sí, contestó Juan. Muy bien, le dijo el consejero. Vamos a hacer una oración. Repita conmigo, por favor. Juan, desconcertado, pero deseoso de que algo sucediera en su vida, comenzó a repetir la oración frase por frase. Sin embargo, tuvo que hacer un esfuerzo por concentrarse en lo que le decía el consejero, pues éste iba repitiendo frases muy largas y no quería equivocarse al repetir. Finalizada la oración, el consejero le dijo, le felicito por su decisión. Ahora sabe usted lo bien que se siente tener a Cristo en el corazón. Que Dios le bendiga. Ojalá que lo veamos por aquí en el futuro. Juan, agradecido, pero confundido en su corazón, se despidió de su consejero, el cual se perdió entre las personas que salían del templo. Pensativo y con muchas preguntas, comenzó a tomar camino hacia el auto. Nadie se despidió de él y en realidad Juan no lo notó. Una mezcla de esperanza y confusión inundaban su mente y corazón. Alejándose de aquel lugar, recordaba las frases que más le habían impresionado del sermón y se preguntaba qué sería aquello de aceptar a Cristo.
Muchas medita. gracias, hermana. Hasta ahí. Gracias, hermana Lolita. De nada, hermano. Bien, hermanos, ¿pusieron atención a la lectura? Ahora van algunas preguntas relacionadas con ello. Estamos ahí en la página 12, hermanos, ¿sí? Página 12. Dice en la parte de abajo, dice lo siguiente: medita en la crónica anterior, ¿sí? Y dice lo siguiente: hay algunas preguntas que necesitamos también responder de alguna manera. Juan Hernández salió de esa reunión con una decisión firme y bien fundamentada. A ver, hermana Ángeles, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué fue lo que usted observó? Pues no salió con una decisión, salió con muchas dudas, por supuesto, porque desde su llegada, no fue él atendido como debía haber sido, con una persona que lo recibiera con amabilidad, con un saludo, y pues él buscó la manera de, pues de sentarse por ahí en algún lugar, ¿no? Yo así me lo imagino, y escuchó los cantos y escuchó todo, pero escuchó la predicación, pero no entendía porque en primera pues no tenía cerca una Biblia, ni quien siquiera le dijera sentarse a su lado e irle indicando, ¿verdad?, lo que el pastor estaba diciendo. Entonces él, en ese afán que él tenía de conocer al Señor y su sed y todo lo que él traía dentro de él, pues no lo encontró porque no hubo quien lo guiara. Y él salió de ahí tal como más confundido de lo que él llegó, salió porque esta persona que supuestamente pues lo estaba guiando, no lo hizo correctamente, sino lo hizo ahora sí que ahí al vapor, al ahí se va. Y pues este hombre así no podía tener salvación ninguna, porque no fue bien enseñado en el momento. Gracias, hermana. Gracias por su Pastor, aportación. Sí, hermano Alfredo. pues mire, yo lo que comprendí es de que fue muy corto, nomás el consejero nomás oró y le pidió que repitiera lo que él estaba diciendo en la oración, pero en sí no le dio un estudio profundo de la salvación y explicación para que esa persona, o sea, Juan, entendiera. Y ahí él, pues, aprovechara, ¿verdad?, cosas que no entendiera para pedirle al consejero que le explicara, ¿no? Que él saliera convencido después del estudio que le diera el consejero, todas las preguntas que él tuviera en duda. Entonces yo pienso que pues no se fue desilusionado porque no hubo explicación que él esperaba. Claro, Eh, hermano. Salió, como dijo la hermana, pues más confundido, ¿eh? Y a pesar de que pues también no lo recibieron como era, ¿eh? Entonces, pues todo eso él en parte comprendió y en parte no. Claro, hermano. Muchas gracias. Gracias por su observación. Sí, hermano Fer o hermana Silvia, por ahí escuché. Digo, vi más bien. Sí, hermano, como dicen los hermanos, cuando llega una persona por primera vez, pues se le tiene que recibir, preguntarle su nombre y pues arrimarle, o sea, tiene que arrimarse una persona a él y llevarle la Biblia. Y conforme se va leyendo la Biblia en el mensaje, pues se le ayuda a buscar el capítulo y los versículos. Sí, o sea, ir explicándole si le entiende o no. A lo mejor, puede ser que el consejero, eh, que no lo suelte, ¿no? Que tiene que seguirlo y preguntarle si qué no entendió o si necesita más explicación sobre la palabra de Dios. Y como ahí en la misión, pues, si llega alguien, aunque sean hermanos, yo he visto que se le da la bienvenida, ¿verdad?
O sea que ahí yo he visto la amabilidad, ¿verdad? Sobre todo de usted y bueno, de casi todos los hermanos que están ahí, pues todos, el que está dirigiendo, pues dice, ¿qué deseamos para, para el hermano o para la persona que nos está visitando? Que bienvenido, ¿no? O sea, todo eso es uno que llega primera vez, pues necesita esa atención, pues ese calor de otras personas que él va buscando o ella va buscando. Ok, Sí, es lo que yo gracias, puedo. hermana. Sí, es cierto. Sí, hermano Fer, adelante. Bueno, bueno, lo que han dicho los hermanos sí es de cierto, lo que están diciendo, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que el consejero le faltó, como dice mi esposa, le faltó preguntarle el nombre, ¿sí? Y dar su nombre del consejero, porque yo he visto en la Betel y he estado a veces ahí, yo tomé ese curso, que hay que dar los nombres, tanto el consejero y preguntarle al que va a aconsejar, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Ujú, Y preguntarle, ¿por qué levantaste la mano? ¿Sí? claro. Entonces, y luego decirle, bueno, es que me gustó el mensaje. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te gustó del mensaje? Que vaya interpretando todo lo que él eh, le gustó del mensaje. Y después, ahora sí, le va a exponer el plan de salvación y al último una oración. Y también pedirle si, si en cuestión de posteriores de tiempo, él quiera tomar una decisión para que tomar las 7 lecciones con otro hermano, o si el consejero es yo puedo ir, o usted como pastor puede decir voy a determinar quién va. ¿Sí? Entonces, esa es mi decisión. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Qué más podemos decir, hermanos? ¿Qué errores o omisiones se cometieron en la atención a Juan Hernández? Sí, ahí por ahí veo una manita. Adelante, hermana. Hola, buenas noches. Hermana Lupita, adelante. Independientemente de que se falló en todos los protocolos, ya no digamos de una misión, sino pues socialmente hablando, ¿no? El tratar bien a cualquier persona que llegue, sí se rompieron todos los protocolos, no hubo una bienvenida adecuada, no se presentaron mutuamente los nombres, sí, todo eso estuvo mal. Lo más grave es que en el momento preciso no se expuso un plan de evangelismo, no se le dijo a la persona, no se investigó, como dijo el hermano Fernando, por qué levantaste la mano, para primero que nada sondear qué lo lleva a él a tomar X decisión, en por qué está levantando la mano. E independientemente de eso, no se le presenta la verdad del Evangelio, que es el Dios creador, el pecado que lo inunda, la salvación que es Cristo y lo que debe de hacer. Independientemente, podemos hablar de mil cosas con las personas, aún en ese momento de consejería, aún cuando lo subamos a un salón, pero si allá no ponemos atención en mostrarles el Evangelio, con todos los elementos que conlleva presentar el Evangelio, fallamos aunque lo hubiéramos recibido con bombo y platillo a la persona. Muchas gracias, hermana. Gracias por la observación. ¿Alguien más por ahí? Sí, Bere, adelante. Creo yo que faltó algo primordial, y lo digo por experiencia propia. Antes de que usted platicara conmigo, pues ya había acudido yo aquí a Carrillo, ¿no? Ya había ido yo a otra iglesia. Creo yo que lo que falta es la empatía y el ponerse en los zapatos del otro, porque en algún momento tanto el consejero como el pastor, como diácono, como cualquier persona de la iglesia que ya tenga tiempo yendo, pasó por una circunstancia similar en la necesidad de llenar ese faltante, de buscar quién supliera lo que le hacía falta en la cuestión emocional, en la cuestión espiritual, de comprensión, y cosa que no pasó con él, ¿no? O sea, lo dejaron a la deriva. Yo, como le comento, yo no sentía la necesidad, porque yo decía, bueno, sí tenía la necesidad,
pero pues, yo veía que todo era igual, ¿no? Que llegaba a una iglesia y así como, ya vino la señora de la limpieza, ¿no? Ya pasó un perrito, yo creo que le hacían más caso a un perrito. Cuando me llega el momento de conocerlos a ustedes, de hablar con ustedes ese 25 de noviembre, realmente usted supo, Dios obró por medio de usted, por medio de los hermanos, supo cómo poner las palabras correctas en su boca, de tener esa empatía, de tener ponerse en mis zapatos, ¿no? Del sentimiento de que yo tenía en esos momentos, de la necesidad real de cualquier persona que vamos por el mundo a ciegas, ¿no? Entonces creo yo que fue lo que le hizo falta, tener la consideración hacia la necesidad que él estaba pasando en ese momento, lo que le hizo buscar a Dios, buscar a Cristo, ir a correr a sus pies. Entonces creo yo que es una de las partes primordiales que perdemos, que olvidamos, el por qué también nosotros en algún momento nos acercamos. Y esta persona tenía la necesidad y pues, trataron pues, como cualquier vendedor, ¿no? Que toca la puerta, creo yo. Muchas gracias, hermana. Gracias. Gracias por las observaciones. Sin lugar a dudas, hermanos, esta crónica fueron hechos reales. Es una narrativa descrita ahí por el pastor Enoc Gutiérrez Lozano, que fue algo real que sucedió, no sé si en la iglesia Betel o en alguna de las iglesias en la cual él quizás asistió, pero eso sucede en muchas iglesias, ¿no? Y es algo precisamente, hermanos, que debemos nosotros ir considerando para poder evitar esos errores en nuestra propia misión. Esas omisiones pueden provocar precisamente que cualquier persona que quizás es nueva, que quizás no conoce del Evangelio, pero tiene necesidad, como dice nuestra hermana Bere, pues pueda quizás llegar a asistir en algún momento con nosotros y no tenga una buena atención, no tenga una buena recepción, pero sobre todo no tenga quien le aconseje de una manera adecuada y firme. Es la razón por la cual tenemos, hermanas, esta clase de cursos, para que todos nosotros, quienes estamos interesados verdaderamente en lo que viene siendo el crecimiento, no solamente personal, sino de las demás personas de nuestro entorno, del entorno que nos rodea, y viendo esa necesidad, seamos nosotros capaces de hacer algo, ¿sí? Y ese algo es lo que provoca precisamente el amor de Dios en Cristo a nuestra vida y a la vida de los demás. Esa parte de sensibilidad, hermanos, es la que nos mueve a nosotros a poder acercarnos a las personas y brindarles la sabiduría de Dios a través de la consejería, ¿sí? De tal manera que esta labor es una labor también importante que debemos hacer, que debemos de realizar nosotros de una manera, hermanos, sobre todo sensible. Debemos de ser humanos, hermanos. Debemos de tratar a las personas con no solo con esa amabilidad, sino sobre todo con ese amor, el amor de Dios en Cristo, que se refleje en nuestra vida para que las personas puedan ver en nosotros a Cristo, puedan ver en nosotros esa confianza de poder abrirse y decir, yo deseo ser como tú, yo deseo ser una persona que pueda hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero verdaderamente tener a Cristo en mi corazón. Yo quiero tomar decisión por Cristo y que sea firme. Eso, hermanos, es lo que provoca una necesidad de este curso, ¿sí? Y lo seguiremos haciendo cada determinado periodo de tiempo, repitiéndonos nosotros o repitiendo para poder motivar a otros de nuestros hermanos a hacerlo, de tal manera que podamos conformar un grupo de consejeros, porque a veces es una pena que llega
gente nueva a la casa de Dios y que a veces el pastor por determinadas actividades no puede atender y a veces incluso se le echa la culpa o se le atribuye al pastor que no se le atendió a aquella persona cuando alguien más lo puede hacer. ¿Sí, hermanos? Tengamos consideración por las personas, tengamos consideración también porque el pastor no puede ser un pastor orquesta. Por supuesto que yo estoy en la mejor disposición, los líderes pueden estar en la mejor disposición, pero a veces no podemos hacer todo. Lo importante es trabajar como equipo. Esa es la edificación y la estructura de la iglesia. Y parte de ello es la consejería que se debe de realizar al terminar. Imagínense, a veces su servidor está en el sermón y una persona levanta la mano y no hay ningún consejero. ¿Qué tengo que hacer yo? Terminar diríamos, con el culto, terminar con cada una de las actividades y mientras la persona ahí se va a esperar hasta el final para que yo pueda atenderla. Yo lo hago con mucho gusto y está bien. Sin embargo, alguien más pudiera atender en el momento, diríamos, fresco de aquel sermón inmediatamente antes de que nosotros incluso terminemos el culto para que él no extienda su tiempo y se vaya, ¿sí? A veces se vaya por la prisa, por otro tipo de actividades y diga, discúlpeme, pero en este momento tengo que retirarme y no recibió, hermanos, la consejería para seguridad de salvación. ¿Se dan cuenta? Quizás a lo mejor nunca regrese porque nunca confirmó esa decisión por el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, de la importancia de poder hacer las cosas de la mejor manera y hacerlas en equipo? Esta es una de los propósitos por los cuales, hermanos, estamos aquí. Bien, como ya pudimos comentar, hermanos, vimos la parte de esta crónica de una decisión incierta, ya la leímos, ya la comentamos de alguna manera, vimos algunos puntos de vista y observaciones de cada uno de ustedes, respondimos algunas de las preguntas que tenemos, pero vamos a continuar en la siguiente página, hermanos, que dice, el punto es, ¿por qué es importante aconsejar? En primer lugar, vamos a ir respondiendo ahí en su manual, si fueran tan amables. En primer lugar, el inciso A dice, porque así clarificamos la decisión que la persona desea tomar. Definitivamente es uno de los aspectos importantes que necesitamos nosotros comprender, hermanos. Clarificamos la decisión que la persona desea tomar. Es decir, queremos que se vaya con una decisión firme, que se le aclaren las dudas, los puntos, sobre todo aquel que tiene que ver precisamente con la decisión que toma en ese momento. ¿Sí? Continuamos también. En el inciso B dice lo siguiente, porque el nuevo creyente en Cristo necesita una base, ¿sí? El nuevo creyente en Cristo necesita una base espiritual para enfrentar futuros ataques satánicos, como por ejemplo, dudas, temores
y algunas otras cosas que vienen a la mente en ese momento, ¿sí? Hay gente que llega, hermanos, confusa. Hay gente que llega a la iglesia cargada de problemas, cargada de situaciones complicadas en su vida. Y por supuesto, ¿qué es lo que necesita? Necesita una base espiritual para enfrentar futuros ataques. No solamente palabras, no solamente consejos. Hablando de consejos personales u opiniones de nosotros, lo que necesita es que usted lo lleve a la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre es importante que nosotros podamos considerar esa parte. Bien, hay algunos pasajes que necesitamos ir a ellos, hermanos, para ir clarificando esta parte. ¿Sí? El primero es Génesis 3:1. ¿Qué nos habla Génesis 3:1? Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues lo primero que vemos es cómo Satanás genera o siembra, diríamos nosotros, la duda en aquella persona que desea hacer la voluntad de Dios. Sabemos nosotros de antemano que Satanás es el enemigo número 1, es el adversario de Dios. ¿Sí? Entonces está él en contra de todo aquello que tiene que ver con alguna forma o alguna manera en cuanto al convencimiento. Bien, resolvimos entonces, ¿verdad, hermanos? El inciso B. Hay más versículos, hermanos. Por ejemplo, ahí en Salmo 42:3, que también nos habla acerca de este tema. Nos dice lo siguiente, Salmo 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es algo con lo cual luchan las personas, porque a veces ante las pruebas, ante las situaciones, ante las calamidades que pueden existir en la vida de cualquier persona, a veces lo que sale siempre a la mente y lo que Satanás siembra en la mente y corazón de las personas es, ¿dónde está Dios en el momento en el cual yo lo necesito? ¿No se han preguntado a veces eso en los sufrimientos? En tiempo pasado, sobre todo, quizás a lo mejor ahorita usted ya no se pregunta eso porque tiene usted lo que otras personas no tienen, que es la seguridad de salvación. ¿Sí? Sin embargo, es algo, hermanos, para nosotros importante poder tener una base espiritual y dársela a aquellas personas. ¿Sí? Bien, continuamos con el siguiente inciso. El inciso C, porque al aconsejar disipamos, dice aquí, disipamos dudas respecto a su decisión. Es decir, le queda claro lo que no está diciendo. Y esto también, hermanos, es algo importante en lo cual en la consejería, en la labor de consejería debemos nosotros hacer, disipar dudas. ¿Cómo las disipamos? Brindando confianza, brindando seguridad y sobre todo brindando la verdad del Evangelio de Jesucristo. De esa manera la persona va a entender lo que está usted realizando, porque lo está realizando no en sus fuerzas, lo está realizando no en capacidad u opinión humana, sino lo estamos haciendo, hermanos, bajo las bases de la verdad de la palabra de Dios. Bien. Inciso D. La labor de aconsejamiento se hace impresiva
¿Qué quiere decir eso? Dice adelante, y por lo tanto, inolvidable la decisión. Hay muchas personas que lo han testificado. Ahorita estábamos escuchando, por ejemplo, la experiencia o el testimonio de nuestra hermana Bere, ¿sí? Ella al hablar y está diciendo que al principio tuvo diríamos, una impresión, ¿sí? ¿Qué tipo de impresión? Bueno, en este caso, gracias a Dios que fue buena, al poder brindarle la confianza, al poder brindarle la atención y poder satisfacer a través de la palabra de Dios la necesidad que existía en su momento de Dios, ¿sí? De la verdad de Jesucristo. Y por lo tanto, entonces, ese día se hizo inolvidable para ella y forma parte de su testimonio, como quizás usted o yo también lo podemos hacer en algún momento cuando alguien vino a acercarse conmigo y nos brindó, hermanos, esa consejería que nosotros necesitábamos para confirmar nuestra entrega al Señor, nuestra decisión por Jesucristo, de tal manera que fue algo, hermanos, como dice el inciso D, algo inolvidable. ¿Sí? ¿Se acuerda usted cuándo recibió al Señor Jesucristo? ¿Se acuerda si hubo alguien que lo guió bien? Pues ese trabajo, hermanos, fue un trabajo importante que realizó aquella persona dentro de lo que llamamos nosotros la consejería para la seguridad de salvación. Bien. Sigamos con el inciso E. Dice el inciso E, dentro de la pregunta que estamos respondiendo, ¿por qué es importante aconsejar? Porque le presentamos un espacio, ¿sí? Le presentamos un espacio para indagar sobre lo que piensa y lo que siente. Es decir, hermano, le estamos dando una oportunidad a aquella persona para poder expresar lo que existe dentro de su corazón. A veces la persona viene, como le decimos, viene congestionada quizás en relación a la problemática que está viviendo en su familia, en su trabajo, con alguna persona externa. No lo sabemos. Sin embargo, se le está dando ese espacio para poder nosotros entenderla, por un lado, escucharla y poder brindarle lo que todo ser humano necesita, que es la atención espiritual. ¿Cómo? Siempre a través del consejo bíblico. ¿Sí? Continuemos, hermanos. También, ¿por qué es importante aconsejar? Sencillamente porque la Biblia, ¿qué dice ahí? La Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Vayamos por favor a Mateo 28, 18 al 20. Usted lo conoce y es la gran comisión. Entonces la Biblia lo enseña. Mateo 28 del 18 al 20 dice lo siguiente. Ustedes ya lo han escuchado, pero es algo, hermanos, básico para nosotros que debe estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta porción es muy completa. No solamente nos está hablando acerca de lo que viene siendo la labor de consejería, sino nos está hablando desde el momento en el cual nosotros debemos ir, ¿sí? Es un mandato de ir y posteriormente hacer discípulos, dice. No solamente predicar el evangelio, sino hacer discípulos. Y esto es teniendo el espacio, teniendo el seguimiento y poder de esta manera
confirmarlos, ¿verdad? Es una palabra que posteriormente vamos a ver, confirmar a los nuevos creyentes en la fe de Jesucristo. Vayamos por favor más adelante a Hechos 15:32. Hechos 15:32 nos dice lo siguiente. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron, dice aquí, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es la labor de consejería. Pero no solamente 15:32, más adelante el 16:5 nos dice también lo siguiente. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. 18:23, miren lo que dice. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Sí? Y así, Romanos 16:25 y Filipenses 1:6 nos hablan, hermanos, de esa labor de consejería. ¿Sí? Y no solamente era una consejería, diríamos nosotros, que tenía que ver con labores de seguridad de salvación, sino posteriormente era una consejería en la cual se iban introduciendo más hacia el discipulado, y dentro del discipulado pues también les enseñaban doctrina, es decir, había posteriormente un seguimiento hacia el adoctrinamiento, de tal manera que las iglesias iban creciendo no solamente en número, sino también, hermanos, en ese crecimiento espiritual que se necesita para poder llegar a la madurez y a su vez ellos mismos poder confirmar a los nuevos creyentes. Esa es la labor que necesitamos nosotros ir haciendo. Por eso la palabra confirmar, hermanos, que hemos visto, es hacer más cierto, más estable. No es un dogma, sino una convicción. ¿Sí? Hacer más cierto, más estable. No es un dogma, sino una convicción. Eso es algo importante. Inciso G, hermanos. Dice aquí, en el cuarto de consejo se decide vida o muerte eterna. Repito, en el cuarto de consejo se decide vida o muerte eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de lo que viene representando esta parte? Tan importante es lo que se hace en el cuarto de consejería, que tiene que ver con la vida o muerte eterna. Es decir, aquella persona de ahí, de ese cuarto, puede salir confundida y sin decisión segura, es decir, sin una convicción de fe en Jesucristo, o puede salir, hermanos, con el gozo completo de haber aceptado por fe al Señor Jesucristo y ser regenerado. Cuán importante es, hermanos, entonces esa labor de consejería. Entonces, preguntamos al respecto, ¿es importante aconsejar a un nuevo creyente, hermanos? Sí. Por supuesto que sí. Y esa labor, hermanos, es algo que en lo cual nosotros debemos de considerar en nuestra vida, debemos de considerar en nuestra labor como creyentes, como cristianos. Hermanos, sería una pena que en nuestra misión no hubiera consejeros para seguridad de salvación, ¿sí? Sería una pena, una tristeza que solamente el pastor o una u dos personas lo hicieran. Necesitamos más gente, ¿sí? Si queremos nosotros crecer, si nosotros queremos ser productivos, necesitamos nosotros saber aconsejar a una persona para llevarla a tomar una decisión firme y estable en Jesucristo, hermanos. Por favor, hay que considerar esto.
forma parte importante, hermanos, de esta labor espiritual. ¿Hay alguna pregunta al respecto antes de pasar al siguiente punto? ¿Habrá alguna pregunta o alguna observación, hermano? Sí, hermano Fernando, adelante. Bueno, pues para ser buen consejero debemos estar preparados, como a veces dijo usted, para poder dar a esta persona para que pues sea salga con gozo y diga voy a regresar a, a ese Gracias, hermano, es cierto. ¿Alguien más desea participar, hermanos? No los veo, pero puede abrir por ahí su micrófono para que lo podamos ver y pues valorar también. Su opinión, hermano, es importante. Hermana, ¿alguien más? Hola, pastor, buenas noches. Sí, Bájale poquito. hermana. Sí, hermana Carla, Este, adelante. pues también es bueno porque ahí podemos nosotros aclarar algunas dudas o aclararle algunas dudas a las personas que están apenas conociendo a Cristo y dejárselas o hacérselas ver para que también tengan el panorama que es, ¿no? Porque a veces, o sea, si los dejamos con dudas o nos dejan en algún momento que nos dejaron con dudas, pues la verdad es que no te da el ánimo o el interés de volver a saber, porque no, o sea, no están las cosas claras, pero aquí sirve para, pues para aclarar todo ese tipo de dudas, ¿no? Y entonces darnos a nosotros como el ánimo o a las personas darles el ánimo para que ellos sigan conociendo más de la palabra. Gracias, hermana. Pregunto también, hermana Carla, ¿qué experiencia tú has tenido con respecto a lo que viene siendo la consejería para Eh, seguridad de salvación? Pues bueno, nosotros en alguna vez que fuimos a una iglesia, a un templo, la verdad es que lo único que nos dieron el plan de salvación como muy, muy rápido. Digo, yo ya sabía un poquito más de lo que era Cristo porque pues yo ya había hecho mi conversión, ¿no? Y a mí me dieron el plan o me dieron la consejería bien, pero en el caso de Gustavo, no nos explicaron bien y lo que nos dieron fueron como las reglas em, de la iglesia. O sea, no nos hablaron de Cristo como tal, ¿no? Ni de lo que implicaba dar un consejo para cuando uno ya hiciera su entrega, sino que nada fue las reglas de en qué se basaban ellos, en qué creían ellos como iglesia. No, no me acuerdo qué bases nos estaban dando ellos, nos hablaban mucho, ¿cómo se llama esa palabra cuando solo, ay, hablaban como de de lo que ay, es que no me acuerdo cómo se llama esa palabra, pero era así puro de Dios, o sea, era, ay, no recuerdo la palabra. El caso es que no era como tal la palabra de Dios, sino eran las creencias o en lo que ellos se basaban. Pero nunca nos abrieron la Biblia y nos dijeron, mira, aquí habla esto de Cristo, aquí nos dijeron, dice esto y nos dan una explicación por si no entendíamos tal cual lo que decía en la palabra, no. No me acuerdo cómo se llama en lo que ellos se basaban, pero era una persona guatemalteca por ahí y tenía otras palabras que nosotros no entendíamos y él lo hace, o sea, siempre nos hablaba así de lo que, no sé si ustedes como pastores tengan o les enseñen esos temas más allá de lo que uno debe o conoce, ¿no? Como teología, exacto, la teología, siempre nos hablaba de teología y para mí eso es como, era algo muy, muy difícil de quizás de entender todo el tema, entonces no, la verdad es que no nos dejaron claro muchas cosas y otras tantas que nos decían, pues la verdad es que dejaban
que la misma gente de ahí de la iglesia, si ellos nos decían, mira, no te puedes alzar aquí, porque le digo que nos explicaban más que nada las reglas de la iglesia, no te puedes alzar y aplaudir. La gente de ahí lo hacía, entonces la verdad nosotros no nos dieron ganas de volver ahí, porque lo que ellos decían no era lo que se estaba diciendo. Ok, pues gracias, hermana. Pues si nos damos cuenta, hermanos, no en todas las iglesias se toman, diríamos, el tiempo, no se toman el cuidado o la precaución de poder atender, ¿verdad? A los hermanos o a las personas que van llegando y mucho menos se toman el tiempo para poder abrir la palabra de Dios y explicar, ¿verdad? Con Biblia en mano, con textos, pues lo importante, ¿verdad? O la importancia de lo que viene siendo que una persona crea verdaderamente en el Señor Jesucristo. Caray, hay mucha deficiencia en muchas de nuestras iglesias y pues no queremos que eso suceda con nosotros, hermanos. Queremos avanzar, queremos ser más claros en muchas cosas y tratar de brindar la atención necesaria primero a ustedes quienes se están capacitando para que ustedes a su vez también lo puedan hacer con aquellas personas invitados que nos visitan y que de esta manera pues tengamos esa parte importante en la vida espiritual de ellas, seamos un instrumento de Dios para que puedan seguir adelante. Vamos a continuar, hermanos. Continuamos estamos ahí en la página 13 todavía. Ahora vamos a ver los elementos importantes para realizar la labor de aconsejamiento. ¿Sí? En primer lugar, dentro de esa labor, ese elemento en la labor de aconsejamiento, el primero es para que le puedan ir llenando sus hojitas, es la adaptación. Y dice lo siguiente dentro de este punto que vamos a tocar. Dice, el consejero debe saber adaptarse a diferentes situaciones. Número 1, de iglesia en iglesia y en las diferentes campañas evangelísticas varían las costumbres de los predicadores respecto a lo que viene siendo la profesión pública de fe. Entendamos esta parte también, hermanos, de lo que viene siendo la adaptación, ¿sí? No todos los pastores, hermanos, predicamos de la misma manera. No todos los pastores realizamos las cosas de la misma forma. Incluso las mismas iglesias no realizan las cosas de la misma manera, sobre todo aquellos que hemos tenido a lo mejor la oportunidad de estar en diferentes iglesias, hermanos, ¿sí? Hemos visto que los estilos de los pastores es diferente, no solamente para predicar, sino también para realizar las funciones. Entonces, ante ello, necesitamos nosotros adaptarnos, tener ese sentido de adaptación, y no solamente en ello, sino también dice aquí, varían las costumbres de los predicadores respecto a lo que viene siendo la profesión pública de fe. En el caso, por ejemplo, de nuestra hermana Carla, ella dice, por ejemplo, entrega, ¿no? La entrega. Es lo mismo que una profesión pública de fe. Otros le dicen la recepción de Jesucristo o la aceptación, ¿verdad? Por fe en Jesucristo. Recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Son palabras o términos equivalentes, ¿sí? A lo que viene siendo nuestra entrega de nuestra vida al Señor como Él, nuestro único y suficiente Salvador. Bien, hay diferentes formas, pero también hay diferentes costumbres a las cuales hay que adaptarse, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice en el punto número 2, el punto número 2 dice, de ser posible, el consejero debe familiarizarse, ¿sí? El consejero debe familiarizarse, póngale ahí, familiarizarse de antemano con las costumbres del evangelista o del pastor o los pastores de la iglesia.
Dice adelante, a veces el predicador invita al prospecto, por ejemplo, a pasar al frente, ¿sí? Esa es una forma de poder invitar a la persona a que tome una decisión por Cristo, ¿sí? A veces pasa al frente, dice aquí, a veces pide que se ponga de pie o que se quede después de la reunión. En algunas ocasiones ora con ellos en su lugar y algunas otras formas, ¿verdad? Que a veces se les pide, se les solicita a aquellas personas que toman alguna decisión por Cristo. Entonces, debe de existir una forma de adaptación. No todos los pastores van a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, debemos de estar atentos con respecto a ello y tratar, hermanos, como consejeros, de adaptarnos a la forma en la cual debemos nosotros, antes, previamente, detectar la necesidad y poder posteriormente entrar en acción, ¿sí? Llegará el momento en el cual a lo mejor el pastor diga, ¿hay algún hermano o alguna hermana que nos ayude a poder aconsejar a esta persona? O a lo mejor dice el pastor, los consejeros en este momento entran en acción e inmediatamente se para uno de ellos y se acerca a la persona y le dice, ¿me podrías acompañar si fueras tan amable? Y lo llevan a lo que viene siendo al cuarto, al espacio de consejería. ¿Sí, hermanos? Entonces, este punto es uno de los puntos importantes dentro de la labor de aconsejamiento. Pero continuemos. El inciso B, para que usted le ponga, es preparación espiritual. Póngale ahí, preparación espiritual. Punto número 1, una relación correcta. Una relación correcta con el Señor. Cultivar nuestra relación diariamente con Él a través del estudio de la Biblia y la oración. Este aspecto, hermanos, es algo bien importante. Nuestra preparación espiritual. Si nosotros no estamos preparados espiritualmente para aconsejarles, ¿saben qué? A lo mejor seremos muy buenos en aprendernos quizás la forma o la manera de aconsejar, pero ¿saben qué? Lo vamos a hacer en nuestras habilidades humanas solamente y ¿saben qué? Vamos a dejar a un lado al Espíritu de Dios obrar en nosotros y a través de nosotros. Cuán importante es que nosotros, hermanos, podamos cultivar, dice aquí, nuestra relación diariamente con el Señor a través de lo que viene siendo nuestro tiempo devocional. Usted debe de orar, usted debe de estar en comunión con Dios. Es algo importante. Ese es el inciso B, pero el punto número 1. El punto número 2 es un testimonio limpio, ¿sí? Un testimonio limpio. Dios no puede utilizar, hermanos, vasos que estén sucios, ¿sí? ¿Sucios por qué? Sucios por el pecado, sucios por la malicia, sucios por no estar agradando a Dios. Entonces Dios no puede utilizar un vaso sucio para poder hacer su obra en aquel nuevo creyente. Cuán importante es también entonces tener y mantener un testimonio limpio. Punto número 3 del inciso B, fidelidad. Fidelidad. ¿Qué queremos hablar con respecto a esto? Hermanos, necesitamos ser hermanos fieles al Señor. ¿Fieles en qué? Fieles en la asistencia, fieles en la continuidad de poder estar haciendo esta labor de consejería, fieles al Señor en hacer la palabra de Dios como algo importante en nuestra aplicación diaria también. Entonces, esa fidelidad es algo importante dentro de la labor de consejería en el aspecto o en el rubro, diríamos nosotros, de la preparación espiritual. ¿Sí? Pasamos al siguiente punto.
El inciso C, hermanos, tiene que ver con la preparación ya no solo espiritual, sino también con la preparación escritural. ¿Sí? Póngale ahí preparación escritural. Dice el punto número 1, hermanos, exponer con claridad y sencillez el plan de salvación. Para ello, se exige un control total de todos los textos bíblicos que involucran dicho plan. La forma de presentar el plan de salvación varía, de manera que existen el camino de Romanos, por ejemplo, el camino de Juan y también las 4 leyes espirituales y varios más, hermanos, ¿sí? Pero la preparación escritural es algo importante también, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquella persona pueda tener la seguridad de que lo que le estamos hablando es adecuado, es correcto, pero sobre todo, hermanos, siempre la Biblia, al abrirla, da la autoridad, porque la Biblia es poder de Dios para salvación, recuérdelo, ¿no es así? La Biblia es poder de Dios para salvación, dice la Biblia, a todo aquel que cree. Por eso, la preparación escritural es algo importante que debemos nosotros fomentar y cultivar en nuestra vida y sobre todo en la obra de consejería. Bien. El punto número 2 dentro de esta preparación también es expresarse bien, ¿sí? Expresarse bien frente a la persona. ¿Por qué necesitamos nosotros expresarnos bien, hermanos? Bien, dice aquí, nutrir y corregir su léxico a la luz de buenas fuentes, ocupándonos en sustituir las expresiones del lenguaje vulgar por las de un lenguaje culto. Ejemplos de expresiones comunes incorrectas, por ejemplo, diferencia. Hay gente que dice, ¿en qué se diferencia? Cuando realmente debería ser diferencia. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, la palabra fuistes, la correcta sería fuiste, sin agregar la S, por ejemplo, ¿no? A veces escuchamos mucho esta expresión. O la siguiente, pero sin embargo, cuando lo correcto sería decir sin embargo, nada más, ¿sí? O aquella que dice negocié, no es negocié, es negocie. O aquella que dice creé, por ejemplo, creé en el Señor Jesucristo, cuando es cree, ¿sí? Diríamos el acento, aunque no es un acento escrito, sino prosódico, sería cree en el Señor Jesucristo. La expresión quebra por quiebra, que sería la expresión correcta. O la expresión a veces que se utiliza como haiga, siendo lo correcto haya, etcétera. Dice aquí, no podemos quedarnos en la ignorancia de decir así hablo y qué. Podemos mejorar nuestro léxico cultivando el hábito de la lectura de buenos libros, leyendo párrafos en voz alta, en especial, como dice aquí, en especial, la palabra de Dios. Así que, hermanos, la preparación escritural también incluye expresarse bien frente a las personas que estamos nosotros aconsejando. Punto número 3 dentro de esta preparación escritural, punto número 3. Escriba, por favor, ampliar sus conocimientos, algo importante. Ampliar sus conocimientos en cultura general como autodidacta. ¿Qué es autodidacta? Pues aquella persona que se preocupa por indagar, por escudriñar a través de diferentes libros o a veces a través de documentales, ¿verdad? A través de incluso a veces de los noticieros, sobre todo aquellos noticieros que nos hablan para informarnos verdaderamente, ¿verdad? Dice aquí,
no es esto indispensable para aconsejar, pero es muy útil y recomendable, pues nos da una base para ayudar a toda clase de personas y poder entablar una plática con ellas. Entonces, el punto número 3 es ampliar sus conocimientos en cultura general. Punto número 4, dentro de este inciso C, es ampliar sus conocimientos bíblicos sobre las doctrinas. Póngale ahí doctrinas principales y temas bíblicos candentes en el momento. Así podemos ayudar mejor a los aconsejados. ¿De qué se trata aquí? Bien, ampliar sus conocimientos bíblicos sobre las doctrinas principales quiere decir, hermano, capacitarse más dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, nosotros tenemos el curso de fundamentos. El curso de fundamentos nos amplía, hermanos, de alguna manera un poco más lo que viene siendo la doctrina, por ejemplo, la doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación y más doctrinas, en este caso que son teológicas, quizás a lo mejor de inicio, pero son teológicas para que nos apoyen dentro de lo que vienen siendo los fundamentos que necesitamos nosotros ir compartiendo con aquellas personas poco a poco de lo que nosotros creemos que es Dios, de lo que nosotros creemos que es Satanás, por ejemplo, de lo que nosotros creemos acerca de la salvación. Sí, hermana Lolita, adelante. Perdón, hermano, dice aquí ampliar sus conocimientos bíblicos sobre las doctrinas principales y temas bíblicos. ¿Y qué es lo que voy a escribir aquí, hermano? Se me pasó. Sí, claro que sí, hermana. Candente, candente. Ahorita voy a explicar también esa expresión. ¿Qué son los temas bíblicos candentes en el momento? ¿Qué quiere decir? Son aquellos que, diríamos nosotros, en este momento están en boca de todo mundo. Eso es candente, ¿sí? En boca de todo mundo. Por ejemplo, la semana pasada, lo que sucedió en este fin de semana, más bien, con respecto a lo que sucedió en el estadio, ¿verdad? Esta batalla campal que hubo es un tema en este momento candente que nosotros podemos quizás utilizar para poder, hermanos, aplicar la palabra de Dios a aquella persona de una manera, diríamos nosotros, correcta, para saber, por ejemplo, y decirle que en el corazón del hombre, de dónde salen los pleitos y las iras, ¿no? Dice la Biblia, ¿no es de vuestras pasiones? Entonces, ahí ya le estamos metiendo, por ejemplo, la palabra de Dios, verdades, para hacer ver que el problema no es solamente el aspecto de la lucha, sino lo que existe dentro, ¿verdad?, del corazón del ser humano, y que dentro de ello existe el pecado, y que a través de ello, pues nosotros podemos mostrar quién puede hacernos libres de toda la situación que existe de maldad en nuestra naturaleza, ¿verdad? Esos son los temas, hermanos, candentes bajo los cuales podemos nosotros seguir ayudando mejor a aquellos que van a recibir el consejo. Bien. Continuando, existe también la preparación emocional, hermanos. Existe de la misma manera la preparación física y también, finalmente, la apariencia personal. Estos puntos los vamos a tocar la próxima clase, la próxima lección, para que a través de ellos podamos comentar un poquito más. Les invito, por favor, a que repasen, por favor, lo que hemos hablado, lo que hemos visto en esta lección. Si gustan poder comentarlo, quienes puedan comentarlo con su misma familia, para que a través de ello pues podamos nosotros profundizar sobre todo en lo que viene siendo la importancia
de realizar nosotros la labor de consejería. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Sí? Posteriormente, en la siguiente lección vamos a avanzar un poquito más, profundizando en estos últimos temas y en los que continúan dentro de ello. No sé si haya, antes de poder concluir, alguna observación, algún comentario, con toda confianza, hermanos. Ustedes saben que estas lecciones son precisamente para poder enriquecernos y también poder disipar algunas dudas que quizás a lo mejor se pueden originar en su momento y poder apoyar. Mi idea siempre será, hermanos, poder apoyar la vida espiritual de cada uno de ustedes. No sé si haya algo en lo cual en este momento podamos nosotros apoyarles, ayudarles al respecto, hermanos. Sí, hermano Fernando, adelante. En el 2, ¿qué llevaba la palabra ahí, hermano? En el expresarse bien. El número 2. Expresarse. Sí, es expresarse, hermano. ¿Sí? Ok, está bien, no, es porque yo tenía dudas ahí. Sí. Expresarse bien a las personas. Está bien. Está Y a bien. Sí, la hermano, sí, persona. es expresarse bien. Es que no Está sabía bien. a cuál número 2 se refería, pero está arriba. Sí, es cierto, hermano. Está bien. Expresarse bien frente a la persona. Sí. ¿Ya? ¿Algo más, hermanos? ¿Qué les pareció esta primera lección? ¿Algo más que debamos hacer al respecto? ¿O todo Orar está bien? mucho, orar ¿Perdón? mucho y pedir a Dios que nos use para compartir su palabra. Gracias, hermana, es cierto. Bien, hermanos, pues si no hay algún comentario más, pues agradecemos a cada uno de ustedes la disposición de tiempo y de corazón con respecto a esto y animarles, de verdad, hermanos, animarles a seguir adelante. Esto les ayudará bastante dentro de su crecimiento, pero sobre todo, hermanos, dentro de lo que viene siendo su servicio al Señor a través de su obra, ¿sí? Amén. No lo olviden. Esto es algo básico y es algo importante que estaremos realizando y estaremos haciendo año con año para que más personas puedan realizar dentro de nuestra misión, porque queremos crecer, por supuesto, ¿no? Y necesitamos realizar esta labor también, ¿sí? Esta labor se hace, hermanos, ustedes saben, Consejería para Seguridad de Salvación siempre se hará después de una labor evangelística, ¿sí? Después de una predicación, por ejemplo, evangelística, siempre existe esa parte y esa labor de consejería, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguna duda? Si no, hermanos, pues vamos a concluir, como siempre lo hacemos también, a través de una oración. Hermano Fernando Araujo, si fuera tan amable, hermano, de dirigirnos al Señor en oración y despedirnos de esta lección del día de hoy. ¿Ya? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido vivir. Y gracias, Señor, a todos los hermanos que estuvieron dispuestos a tomar este curso, Señor, porque hay veces que no es fácil, a veces, de tomar esas decisiones a diferentes personas, a diferentes hermanos que están en dudas de tomarlos. Y gracias por la sabiduría que tú le has dado a nuestro pastor para exponernos este tema, Señor, de aconsejar a personas para ser salvas, Señor, y cómo puedan ellos ser conscientes de que han recibido a Cristo en su corazón. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, para que sigan adelante y que no tengan dudas en estos puntos que nos está hablando el pastor de estas lecciones. Te ruego que los estudien y se preparen más, Señor, y que sirvan como ir a la misión para que crezca, Señor. Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Hermanos, les agradezco mucho su atención, su tiempo. Que Dios les bendiga y que puedan descansar el día de hoy. Y pues nos vemos, primero Dios, en las siguientes actividades y por supuesto en la siguiente lección. Que Dios les guarde, hermanos. Gracias, hermano. Igualmente. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Todas.